Bueno, quiero continuar con mitología. Pum, 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 prehispánica. Y nos quedamos en la creación. Entonces vamos a seguir con la otra historia. Creación de Sol y Luna. Y aquí vamos a poder hacerle. Dicen que cuando todavía era noche, cuando todavía no había salido el sol, cuando no había amanecido, los dioses se reunieron. Los dioses fueron convocados allí en Teotihuacán. Y entonces se dijeron: vengan aquí, dioses, ¿quién tomará el trabajo? ¿Quién llevará la carga de hacer salir el sol, de hacer amanecer? Y entonces uno habló. Tecosistecatl apareció frente a él y dijo: dioses, yo debo ser. Una vez más los dioses dijeron: ¿quién más? Debo ser yo. ¿Cómo será esto? ¿Cómo seremos nosotros? Nadie se atrevía a presentarse. Toda la gente tenía miedo, retrocedía, y no se presentaba otra persona. Nanahuatzin, allí al lado, escuchaba lo que se determinaba. Entonces los dioses lo llamaron y le dijeron: tú debes ser Nanahuatzin. Entonces vino a recibir la orden. La recibió de buena gana y dijo: muy bien, dioses, me han hecho una gracia. De inmediato comenzaron a hacer penitencia. Ayunaron 4 días tanto él como Tecusistecatl. Inmediatamente se encendió un fuego que ya ardía allí en el hogar. Ese lugar tenía el nombre de Roca Divina. Ahora bien, aquello con lo que Tecusistecatl hacía penitencia, todo era precioso. Sus ramas de abeto, plumas de quetzal, sus bolas de hierba, oro, sus espinas, jades, sus cosas sangrientas, coral y su incienso. Pero en cuanto a Nanahuatzin, sus ramas de abeto se redujeron a cañas verdes, cañas tiernas, en manojos, gavillas, varios manojos, todos ellos y sus bolas de hierba solo eran hoja de pino seca, y sus espinas eran de agave. Sangraba bien, y su incienso no más que la raidura de sus llagas de las que sufría. A cada uno de estos se le hizo su monte, donde hicieron penitencia 4 noches. Ahora estos montes les dicen pirámides, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Y cuando se acabó el plazo de 4 noches de hacer penitencia, tiraban al suelo sus ramas de abeto y todo aquello con lo que habían hecho penitencia. Esto lo hacían en el término de levantar la penitencia, cuando ya era de noche para convertirse en dioses. Entonces, al llegar la medianoche, los distribuían, los vestían, los adornaban. A Tecusistecatl le dieron su casco cónico de plumas de garza y su chaleco. Pero a Nanahuatzin solo papel. Aquello con lo que le envolvían la cabeza era de papel, su cinta de papel y su chaleco de papel. Y así, cuando llegó la medianoche, todos los dioses rodearon el hogar, el llamado Roca Divina, en el que durante 4 días había ardido el fuego. A ambos lados se alinearon y en el centro hicieron que los dos, Tecusistecatl y Nanahuatzin, se pusieran de pie. Los pusieron frente a frente, de pie con sus rostros hacia el hogar. Entonces los dioses ordenaron. Le dijeron a Tecusistecatl: vamos entonces. Tecusistecatl, acuéstate, tírate al fuego. Estuvo a punto de arrojarse al fuego. Pero cuando le llegó el ardor, que era insoportable, insufrible, intolerable, como si el fuego hubiera estado ardiendo durante mucho tiempo, se había convertido en un fuego abrasador. Se había convertido en un gran montón de brasas. No hizo otra cosa que sentir miedo al verlo. Se detuvo a mitad de camino, dio media vuelta y regresó. Una vez más intentó lanzarse, poniendo todas sus fuerzas para golpear el fuego. Sin embargo, no pudo atreverse. En cuanto el fuego lo alcanzó, solo pudo retroceder y huir. No había que sufrirlo. 4 veces hizo lo mismo y no sufrió, pero no pudo arrojarse al fuego. Solo que ahí estaba el mandamiento de las 4 veces.
y por lo tanto, él había intentado 4 veces. Entonces, por esta razón, ellos gritaron a Nahuatzin y los dioses le dijeron: incluso tú, incluso para bien, Nanahuatzin, ve entonces. Entonces Nanahuatzin de inmediato fue a atreverse. Se levantó, esforzó su corazón, cerró los ojos por no tener miedo. Para nada se amedrentó. No se detuvo en la carrera, no volvió atrás, sino que de inmediato se dejó caer. Fue a arrojarse al fuego. Entonces ya su carne arde, chisporrotea y chilla en el fuego. Así que cuando Tecocistecatl vio que ya se quemaba, también se arrojó a él, de modo que se quemó de inmediato. Y según dicen, el águila también entró. Lo siguió, por lo que su plumaje es oscuro. Igualmente entró el jaguar, pero no se quemó mucho al caer en el fuego. Con él solo se chamuscó, se pintó de fuego, se quemó a medias. No se quemó del todo, solo se manchó de tinta. Ahora bien, habiéndose arrojado ambos al fuego, se quemaron inmediatamente por todas partes. Entonces los dioses esperaron a que Nanahuatzin, el que se arrojó primero al fuego, fuera el sol y amaneciera. Cuando había pasado mucho tiempo, cuando los dioses habían estado esperando, entonces empezó a ponerse rojo. Por todas partes, el amanecer rodeaba con la claridad de la luz. Dicen, entonces, que los dioses se arrodillaron para esperar por dónde debía salir el que se había convertido en el sol. En todas partes fijaron sus ojos, dando vueltas. Algunos pensaban que saldría por el norte, por eso miraban hacia allí. Otros por el oeste, otros por el sur. Hacia allí miraban, en todas partes pensando que saldría por la razón de que el brillo era redondo. Pero algunos miraban hacia el este y decían: ciertamente, el sol saldrá por aquí y por allá. Muy cierta fue la palabra de los que miraban hacia allá, de los que señalaban hacia allá con el dedo. Ese es el nombre de los que miraban allí: Quetzalcoatl, que por otro nombre es Ejecatl y Totec, o Anáhuatl y Tecú, el señor del anillo, y Tezcatlipoca el rojo, como también se llama a las serpientes de las nubes, que no tienen número y 4 mujeres: Tiacapan, nuestra hermana mayor, Teicu, Tlacoyegua y Xocoyotl, la que sigue, la de medio y la más joven. Y cuando el sol salió, cuando apareció ante nosotros, como si estuviera pintado de rojo, se meneaba de un lado al otro. Era imposible verlo de frente. Mortificaba los ojos. Brillaba tanto, lanzaba rayos de luz. Su irradiación iba a todas partes, su color entraba en todas partes. Inmediatamente salió Tecocistecatl, que lo seguía en el mismo punto del este, junto al que parecía ser el sol. Así como cayó en el fuego de la misma manera, salieron, se siguieron. Ahora, según los que relatan y narran pequeñas historias a la gente, su luz se hizo igual, con lo cual brillaron. Cuando los dioses vieron que su luz era igual, entonces de nuevo hubo un encuentro y dijeron: ¿cómo será esto, dioses? ¿Van a ir los dos uno detrás del otro? ¿Van a brillar los dos por igual? Y todos los dioses dijeron su juicio, dijeron: ¿así será? Así se hará. Entonces uno de los dioses salió corriendo y golpeó a Tecocistecatl en la cara con un conejo, hiriéndolo tal como se ve hasta hoy. Entonces ambos salieron, no pudieron moverse, no pudieron seguir su marcha, sino que solo se quedaron parados, se mantuvieron firmes. Por lo tanto volvieron a decir los dioses: ¿cómo viviremos? El sol no se mueve, ¿viviremos mezclados con los hombres? Pero por nuestro trabajo ellos se levantarán y prosperarán incluso cuando todos nosotros muramos. Al instante Hecatl, el viento, hizo su trabajo y dio muerte a los dioses. Pero dicen, Xolotl no quería morir. Dijo a los dioses: ¡no me dejen morir, oh dioses! Por eso lloró mucho. Se le hincharon los ojos, se le hincharon los párpados. Pero la muerte vino a él. Y no hizo más que huir ante ella. Se fue.
Se metió entre los verdes juncos de maíz. Tomó su aspecto. Se convirtió en un junco. Pero allí fue visto. De nuevo, ante su rostro, huyó y fue a esconderse entre los magueyes. También se convirtió en un maguey. Otra vez también se le vio. Otra vez se metió en el agua y se convirtió en salamandra, pero allí lo agarraron. Entonces lo mataron. Y dicen que aunque todos los dioses habían muerto, sin embargo no podía moverse. El dios no podía continuar su marcha para hacer su trabajo. Ejecatl, el viento, se detuvo, empujó mucho, hizo ímpetu con el viento de inmediato. Pudo moverse y entonces siguió su marcha. Y cuando ya está siguiendo su marcha, la luna se quedó ahí. Cuando salió el sol, la luna también lo siguió. Así que ahí partieron, hicieron una ruta diferente cada vez que salen. El sol dura todo el día, pero la luna en la noche hace su trabajo. Cada noche pone su carga, trabaja en la noche. De aquí se desprende que se dice que la luna Tecusistecatl hubiera sido el sol primero. Si primero se hubiera arrojado al fuego, por la razón que primero se presentó todo precioso con lo que hizo penitencia. Aquí termina este mito, fábula que hace tiempo narraron los ancianos que fueron sus guardianes. Qué chulada. Si disfrutaste esto, por favor compártelo con alguien que le pueda interesar. Y después vemos, si te interesa, en la siguiente vamos a leer Mictlán, el lugar de los muertos. Chan, chan, chan. ¿Es donde vivía Tezcatlipoca? No lo sé, pero bueno. Espero que hayas disfrutado esto. Deja un comentario si te ha gustado, si te ha disfrutado. Y pues nos vemos en la próxima, amigo, querido amigo, en el Mictlán. Uy. Bye bye.